como bella muestra de las residencias de los altos cargos de una actividad económica que empezaba a despuntar como era la explotación y explosión minera desarrollada en Baza y en su partido desde finales del siglo XVIII y durante todo el XIX. Contamos con la casa de Bartolomé González Rodil, el que fuera oficial interventor de las reales minas de plomo. Desde Madrid se enviaba cada cierto tiempo a varios funcionarios para su gobierno, instalándose estos en la ciudad, alquilando inmuebles de cierta relevancia, de grandes dimensiones y bien situados. Así, Antonio Ansaldo, administrador y tesorero, arrendó sucesivamente en los últimos años del siglo XVIII la residencia principal del Marqués de Guadalcázar, situada precisamente enfrente de la que hablaremos a continuación. Fue Rodil el interventor de las minas estatales desde la década de los 90 del siglo XVIII, aunque en 1814 aún mantenía este cargo. Desconocemos el año de su cese. Debió ejercer desde 1795 a 1796 otras funciones ajenas a las propias de su puesto de trabajo al estar liberado el tesorero por enfermedad laboral a causa de problemas de alergias en el manejo directo con el plomo. Este le había cedido una de las dos llaves del arca de los caudales ante su fidelidad y eficacia en las funciones administrativas, de tal forma que Ansaldo consideraba que en vez de disminuir los ingresos, desde que el oficial las controlaba habían aumentado hasta llegar al punto de haber sobrantes en las mismas. Tal era el poder y autonomía que había adquirido en la gestión de las minas que el tesorero decía desconocer a cuánto ascendían los caudales de esta entidad por haber delegado todo lo relacionado con la administración en su subalterno. Como era de esperar, estos funcionarios debían desarrollar una vida social de la que formaría parte su vivienda, reflejo de la posición económica que disfrutaban. Dentro de estas connotaciones había que valorar este edificio. A diferencia de otros empleados, alentado quizá por unos ingresos superiores a los esperados en un principio, decidió asentarse más claramente en la ciudad, comprando una casa principal del mayorazgo de Robles situada en la calle del Agua y adaptarla al nuevo gusto neoclásico. Su localización era privilegiada, al estar enclavada en una esquina que posibilitaba luz a dos tramos de calle y donde ya estaban instalados algunos miembros de la élite bastetana. Deseoso el señor Rodil de otorgar a su nueva residencia el mejor aspecto posible, contrató en 1800 para hacer el levantamiento de los planos a José Ortiz Fuertes, el más afamado arquitecto de la zona. Junto a la iglesia y la nobleza, los profesionales liberales, por sus contactos con la corte y los círculos artísticos de vanguardia, caso en el que se podría encontrar nuestro comitente, serán los introductores del neoclasicismo en los reinos periféricos como el de Granada. Algunos de estos personajes confeccionaban o indicaban las líneas generales de los proyectos solicitados. Recordaremos que dicho señor residirá en la Villa y Corte de Madrid en 1824. Terminados los planos, se presentaron el 31 de marzo de 1800 al Ayuntamiento y a la Comisión de Caballeros Síndicos para obtener su visto bueno. Se mostraron 3 dibujos, el primero y segundo con la fachada y un detalle de la cornisa y un tercero, el de una perspectiva de cómo quedaría la calle del Agua con el nuevo edificio. El presentar el proyecto, demostrando la belleza e importancia de la obra, iba condicionado en parte a favorecer la solicitud que el agente de minas pretendía del consistorio para que le cediese un trozo de terreno existente entre su futura casa y la siguiente, con el objetivo de unir a cordel y en línea recta ambos edificios. El fuerte sentido ascendente del inmueble, propiciado por el predominio en altura y la relativa estrechez en planta, es consecuencia del aprovechamiento al máximo de un solar bien situado, lo que apunta a la especulación del suelo urbano en el centro de la ciudad. La fachada principal está estructurada en 4 cuerpos y 3 calles con una disposición perfectamente compensada y equilibrada de huecos y macizos, remarcando el eje central con la utilización de una portada con columnas exentas, sirviendo y distribuyendo a uno y otro lado idénticos elementos, hoy alterados los de la planta baja. Para completar el diseño marca la línea del forjado de los pisos como los edificios clasicistas mediante una imposta refajada, contribuyendo a ordenar visualmente la fachada y a subrayar la horizontalidad del inmueble. En ella quedan encajadas las soleras de los balcones de las 2 primeras plantas. Esta fachada se caracteriza por su sobriedad y equilibrio, entroncando con la arquitectura renacentista,
tanto por la organización de sus componentes como por la armonía de sus proporciones, la ordenación rítmica y la presencia de ornamentos típicos de este estilo. En este proyecto José Ortiz Fuertes utilizó un lenguaje de gran sobriedad, eliminando del exterior todas las rocallas presentes en obras anteriores, en el interior del cancel de la iglesia de la Villa de Orce y, en menor medida, en el retablo de la capilla mayor de dicho templo. La portada destaca por sus columnas estriadas, prestándole al conjunto un carácter muy de aquella época, amante de la antigüedad y la arqueología, tan en boga en ese año constructivo. No en vano, el profesor Cano García cree que son reutilizadas de época renacentista o romana. No olvidamos que José Ortiz fue testigo de los descubrimientos de la ciudad ibero-romana de Bastía al ejercer de director de los caminos de Levante entre 1793 y 1808, etapa en la que proliferaron numerosos hallazgos arqueológicos relevantes que debieron marcarlo tanto a él como a otros intelectuales del momento.